Músculo trapezoide, ligamento trapezoide o trapezoideo, como quieran. Conoide trapezoide, conoideo trapezoideo es exactamente lo mismo, así que no se hagan palos. Estos tres ligamentos le dan estabilidad a la clavícula. Se ve que la clavícula está colocada, la pueden ver, está colocada en la parte superior del tórax. Si bien las articulaciones también le dan estabilidad, el hueso estaría libre al medio. Por eso, cuando ustedes, por ejemplo, relajan el cuerpo y se agarran la clavícula con suavidad, porque duele, ¿ve? Y tratan de moverla, van a ver que tiene un pequeñísimo movimiento, no se mueve mucho. Porque estos tres ligamentos le dan estabilidad. ¿Para qué existe la clavícula? La clavícula protege los vasos que pasan por debajo de él. Imagínense si no tuviéramos clavícula, la arteria y la vena subclavia, que son vasos de gran calibre, quedarían expuestos ante cualquier trauma. Por eso es que la clavícula, ¿no?, es imprescindible. Luego tengo un borde anterior, y un borde posterior. En el borde anterior yo voy a tener la inserción de dos músculos. Cerca, al extremo medial, el pectoral mayor, y cerca al extremo lateral, el deltoides. Este deltoides luego va a insertarse también acá. Entonces, y hacia atrás, el trapecio, el músculo trapecio. Luego tenemos que en ambos extremos vamos a tener superficies articulares. En el extremo medial, una superficie articular que se inserta con el manubrio del esternón para formar la articulación esterno-clavicular. ¿Qué tipo de articulación es esa? Cuando ustedes me dicen sinovial, ¿qué significa una sinovial? Que tiene movimiento amplio, ¿no? Tiene movimiento amplio, ¿no? Mientras que hacia el lado contrario, hacia el extremo lateral, voy a tener también otra fosita articular, ¿no?, que se articula con el acromio para formar la articulación acromio-clavicular, que también es una sinovial. El término sinovial es el tipo de articulación. ¿Cuántos tipos de articulación conocen ustedes? Tres. Las sinoviales, que poseen gran movimiento amplio, ¿no? Las cartilaginosas, que tienen un movimiento muy limitado, y las fibrosas, que no tienen ningún movimiento. ¿Quiénes no tienen movimiento? Por ejemplo, la mayor parte de articulaciones que hay entre los huesos de la cabeza, huesos del cráneo, huesos de la cara, por ejemplo, a excepción de la mandíbula, que es una diartrosis, ¿no? Diartrosis. ¿Quiénes tienen movimiento amplio? La articulación del hombro, llamada glenohumeral, que la vamos a ver en un rato. La glenohumeral es una sinovial porque tiene amplio movimiento. ¿Y qué ejemplo me podrían dar, por ejemplo, de articulaciones cartilaginosas de movimiento limitado? Miren, claro, yo estoy un poco oxidado ya, no soy tan flexible como ustedes, pero aún así, las articulaciones intervertebrales que hay entre los cuerpos tienen un disco de cartílago en medio, que se llama cartilaginoso, y tienen los movimientos muy limitados, movimientos bastante limitados. Bien, esos son los tres tipos de articulación. Entonces, dejamos tranquilo a nuestra clavícula y nos vamos acá. La escápula tiene forma triangular y es un hueso plano, por lo que presenta tres lados y presenta tres ángulos. Y al ser plano presenta dos caras, una anterior, que es bastante amplia, y una posterior, que está atravesada por esta apófisis ósea, que se denomina la espina de la escápula. En el borde superior yo voy a encontrar, miren, una escotadura, bastante amplia, que es la escotadura de la escápula. Por ahí van a pasar vasos y nervios, es decir, arteria, vena y nervio supraescapular. Si desean, van supraescapular, vena, arteria y nervio supraescapular.
El borde lateral, que es este de acá, el borde lateral o axilar, porque están mirando hacia la axila, ¿no? Nos va a presentar la inserción, miren, por su cara posterior, de estos dos músculos que son amplios, ¿ves? Tienen carillas articulares bien amplias, los famosos redondos, hacia arriba el redondo menor y hacia abajo el redondo mayor. Su borde medial o vertebral, porque están mirando hacia la columna vertebral, nos presenta en su cara, miren, en su cara posterior, a nivel de la espina, la inserción del romboides menor. Y más hacia abajo, la inserción del romboides mayor, ¿ven? Arriba los menores y abajo los mayores. Redondo menor, romboides menor. Redondo mayor, romboides mayor. Por último, en sus ángulos yo voy a encontrar varios elementos importantes. Veo que en el ángulo superior se inserta el músculo elevador de la escápula. Y en el ángulo inferior un pequeño fascículo de un tremendo músculo que es bastante extenso, que viene a ser el dorsal ancho, ¿no? El famoso dorsal ancho. Su ángulo, ¿cómo se llamará este ángulo? No, pero ¿cómo se llamará? Este es el superior y este es el inferior. Este ángulo, ¿cómo se llamará? Está hacia afuera, correcto, pero también está hacia arriba. Superior lateral, porque está formado por la unión de los bordes superior y lateral. Entonces, superior lateral o lateral superior. Este ángulo se encuentra modificado. No es como los otros ángulos, ¿no? Está modificado en forma de una cavidad, ¿no? Un poco profunda, conocida como nombre de cavidad galenoidea, que es una cavidad articular. ¿Con qué se articula acá? Con la cabeza del ¿listo? Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver ahora las caras. La cara anterior, miren, presenta una tremenda fosa y presenta también varias crestas, ¿no? Varias crestas, lo que nos indica que aquí hay un músculo que es bastante extenso. El músculo subescapular. Mientras que por su cara posterior yo voy a encontrar, me estaba olvidando este detalle, ¿no? Por su cara anterior también veo esta saliente, miren, cilíndrica, bastante poderosa, que es la apófisis coracoide. Esta apófisis coracoide tiene un vértice, ¿ves? Una punta. En esta punta se insertan dos músculos, el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Como se insertan al mismo tiempo, como vamos a ver en las muestras, se le acostumbra a llamar esa unión coracobíceps. El coracobíceps. Y más hacia adentro voy a encontrar otra, mírenle, otra rugosidad para la inserción del pectoral medio. Ahora sí, ¿qué cosa encontramos en la cara posterior? Vamos a encontrar, número 1, esta espina de la escápula o espina escapular, ¿no? Que remata en una formación aplanada conocida con el nombre de acromio. Ya saben que este acromio se va a articular con el extremo lateral de la clavícula para formar la articulación acromio clavicular. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial. ¿Qué género? Plana. ¿No? Género plana. Las sinoviales tienen varios géneros, ¿no? Las sinoviales pueden ser planas, pueden ser esferoideas, pueden ser, miren, ¿ven? Trocleares, porque tienen una tróclea acá, ¿ven? Trocleares, pueden ser trocoides, ¿no? Pueden ser en silla de montar. Hay diferentes géneros. Conforme vayamos avanzando, iremos mencionando los géneros. Por encima, mejor para seguir, esta espina tiene dos labios, miren, un labio superior y un labio inferior. En el labio inferior se inserta el músculo deltoide, mientras que en el labio superior el músculo trapecio. ¿Correcto? Músculo trapecio.
Finalmente, ya para terminar con la cara posterior, yo voy a encontrar que por encima y por debajo de la espina hay dos fosas muy desiguales. La superior bien pequeña, que se llama supraespinosa, y la inferior mucho más amplia, infraespinosa. En estas fosas se insertan los músculos del mismo nombre, músculo supraespinoso y músculo infraespinoso. Finalmente, ya para terminar con la escápula, por encima y por debajo, miren, de la cavidad glenoidea, yo voy a encontrar unos tubérculos. Por su posición, este de acá, supraglenoideo, y este de acá mucho más amplio, el triangular, infraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo se inserta el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y en el infraglenoideo, el tendón de la cabeza larga del tríceps. Bíceps arriba, tríceps abajo. Tendón de la cabeza larga, tendón de la cabeza larga. Tendón de la cabeza larga del bíceps y abajo tendón de la cabeza larga del tríceps. Y estas son todas las inserciones que tiene esta escápula. Está facilito para empezar, así que vamos despacio. Tenemos 2 horas además, tiempo suficiente. Por último, yo voy a ver que formando parte de la cintura escapular también se encuentra este hueso, el húmero, pero solamente en su extremo superior, nada más. Es decir, hasta acá, nada más. Después les voy a indicar por qué solamente esta parte. Primero, este hueso es un hueso largo, tiene una diáfisis, un cuerpo, y 2 epífisis, una superior y una inferior. La epífisis superior, miren, ve, es redondeada, y la epífisis inferior es aplanada, ¿ve? Es aplanada. La epífisis superior presenta, número 1, cabeza del cuello, la famosa cabeza del húmero, húmero, que se articula justamente ¿con quién se articula esto? Con la cavidad glenoidea de la escápula, y forman la articulación glenohumeral, que es una sinovial de género esferoidal o esferoideo. ¿Por qué no? Esferoidal o esferoideo. ¿Ok? Por la forma que tiene. Si ven, la cabeza del húmero tiene la forma de una media esfera. Luego, rodeando la cabeza del húmero, yo voy a encontrar, miren, un surco bien notorio, que se le ha dado en llamar la cabeza, o el cuello, perdón, anatómico del húmero, ¿no? El cuello anatómico del húmero. No es el único cuello que tiene. Más hacia abajo hay un estrechamiento. Mira, la cabeza es gruesa y hacia abajo se estrecha. Es decir, de esta parte que es dura, se continúa con una parte que es más delgada, siendo esta una zona de posible fractura. Por eso se le dice el cuello quirúrgico, el cuello quirúrgico. Muchas, no todas, pero buena parte de las fracturas que hay en el húmero suelen producirse a este nivel, a nivel del cuello quirúrgico del húmero. ¿Qué más encuentro? En la parte anterior del húmero yo voy a encontrar estos 2 tubérculos, miren. Troquín. Ya no se les llama el troquín y el troquita. ¿Puedes decirme cuál es el troquín y el troquita? Troquín, troquita. ¿Ven cómo hay duda? Tubérculo este mayor. Es el troquita y este es el troquín. Pero con la nomenclatura moderna más fácil. El más grande, tubérculo mayor, y el más pequeño, punto, listo. Más fácil hasta para dar el examen. Porque hasta que se acuerden cuál era troquín. Si su compañero ponía acá troquita, ya estaba frito, ya perdió la pregunta. Pero ahora tubérculo mayor y tubérculo menor. El tubérculo menor, que es este de acá, presta inserción al músculo subescapular. ¿Okay? Mientras que el tubérculo mayor, si nosotros pasamos el dedo por él, vamos a notar varias facetas. Miren, ¿ve? Una faceta superior, una faceta media y una faceta inferior, donde se van a insertar 3 músculos. En la faceta superior, el supraespinoso. En la faceta media, el infraespinoso. Y en la faceta inferior, el redondo menor. Y justamente, miren qué casualidades de la vida, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor son los músculos del manguito rotador
Entonces, estos dos tubérculos van a dar inserción a los tendones de los músculos del manguito rotador. Entonces, ¿cuáles son los músculos del manguito rotador? Venga. Menos, correcto. ¿Okay? ¿Y qué función tiene el manguito rotador? No. Movimiento del brazo, rotación lateral. Permite los movimientos del brazo a través de esa articulación. Pero para que esa articulación permita los movimientos debe estar estable. ¿Y quiénes le dan estabilidad? Los músculos del manguito rotador. Entonces, ¿cuál es la función del manguito rotador? Dar estabilidad a la articulación del hombro. Es bien conocido, ¿no? Ustedes han tenido de repente algún familiar con problema del manguito rotador. Basta que solamente uno de los músculos se lesione para que los movimientos que van a hacer o sean muy difíciles de hacer o sean bastante dolorosos. Yo he tenido, a mí me han operado de los dos brazos porque justamente me había crecido del acromio en ambos lados, ¿no? Uno que llaman pico del oro, que son unas puntas de hueso que estaban sobre los manguitos rotadores. En los dos. Antes yo no podía hacer esto, no podía lavarme la cabeza. Yo tenía que lavarme la cabeza porque no me alcanzaba con los pocos pelos que tengo. Poner un poco de champú para mí, porque yo podía hasta acá nada más, ¿no? Ahora ya puedo tranquilamente, puedo hacer esto también, ¿no? Aunque todavía me limito un poco, ¿no? Pero en ese momento estaba justo en los picos del oro, pinchando el tendón común de los tres músculos del tubérculo mayor. Entonces me impedían hacer los movimientos. Por ejemplo, quería rascarme la espalda, no podía, pues porque me dolía, ¿no? Este movimiento y me volvía, ¿no? Ya me operaron, sacaron los centros y ya me estoy recuperando un poco. Por eso es la importancia del manguito rotador. Observarán también que en los tubérculos, miren, hay un surco. Antes se llamaba la corredera bicipital, porque por ahí pasa un tendón, que es este tendón de acá. ¿Hay una pinza ahí? Ya, después vemos. Este tendón de acá, este tendón cilíndrico, es el tendón de la cabeza larga del bíceps y justamente pasa por acá para insertarse al tubérculo supraglenoideo. ¿No? Como le digo, corredera bicipital, pero ahora, al no acordarse, surco intertubercular porque está entre los dos tubérculos. Entonces, ¿qué cosa pasa por el surco intertubercular? El Tendón de la cabeza larga del bíceps. La cabeza larga del bíceps. ¿Qué es este acá? ¿Qué es este? El más cilíndrico. ¿Ya? Ahora que se pongan sus guantes, levanten ese tendón y pasen el dedo por abajo y van a palpar un surco, que es justamente por donde pasa ese tendón. Ahora, más hacia abajo, miren, ¿ve? O desde arriba, pero hasta abajo, miren, ve, este surco intertubercular presenta dos labios, miren, ¿ve? Que son como las orillas. Imagínense que este es un río y estas son las orillas del río. Dos labios, ¿ok? Un labio lateral, que es este de acá, que es más rugoso, es bien rugoso, y un labio medial, que es más suave, ¿no? Es más suave, no es muy rugoso. En el labio lateral se inserta el músculo pectoral mayor y en el labio medial el músculo redondo mayor. Y entre ambos músculos, ¿no? Ocupando una parte de este surco y una parte que está bien pegada al redondo menor, al redondo mayor, perdón. Es decir, entre los dos músculos se inserta el músculo dorsal ancho. El dorsal ancho, ¿no? Una mnemotecnia para eso es un ancho entre dos mayores. Un ancho, que es el dorsal ancho, entre dos mayores. Hacia afuera el pectoral mayor y hacia adentro el redondo mayor. ¿Okay? Un ancho entre dos mayores. Finalmente, llegamos hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque justamente aquí encontramos, miren, ¿ve? Una superficie, una rugosidad de inserción que tiene esta forma, miren, ¿ve? ¿Qué forma tiene? ¿Qué letra es esta? Una V, miren, ¿ve? Antes se le conocía como la B deltoidea. Ahora se le conoce como la impresión deltoidea. La impresión deltoidea.
Ya lo que viene más abajo ya lo vamos a subir la próxima semana. La próxima semana volvemos a repasar todo el número para que quede bien comprendido y hacemos la mitad inferior. Bien, entonces vamos al mapa, como diría un presidente.